La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un predicador para poder llegar a ser un predicador del Evangelio de Jesucristo? Ya por algunos meses, en realidad, esta es la lección número 15 de lo que es la organización bíblica de la iglesia, y por 14 lecciones estuvimos considerando los requisitos esenciales que deben estar en los ancianos y los diáconos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los predicadores. ¿Cuáles son los requisitos para llegar a ser un predicador del Evangelio? ¿Provee el Nuevo Testamento información respecto a estos requisitos? ¿Ha hablado Dios a través del Espíritu Santo, a través de los autores del Nuevo Testamento respecto a ciertas cualidades que deben de estar en la vida de aquellos que proclaman el Evangelio de Cristo, sirven a las iglesias como su predicador local? Y bueno, la respuesta a estas preguntas es un enfático sí. Claro que Dios provee información muy importante en el Nuevo Testamento que predicadores del Evangelio deben considerar, que hermanos varones en Cristo, fieles, deben considerar cuando quieren tomar la decisión de dedicarse al ministerio de la predicación. Así que probablemente algunos no los consideren cuidadosamente antes de venir a ser predicadores. Simplemente sienten el llamado, sienten la necesidad genuina de dedicar su vida a lo que es el ministerio de la predicación. Y bueno, pues esto es lo que básicamente hacen. Mientras que otros, lamentablemente, no toman conciencia de lo que conlleva llegar a ser un predicador del Evangelio de Cristo, los sufrimientos, los desánimos y muchas de las cosas difíciles que envuelven lo que es el ministerio de la predicación. Y aquellos que no tomaron el tiempo para pensar y contar el costo, como dice Dios en su palabra, bueno, esos son los que lamentablemente comenzaron a predicar. A lo mejor hasta se prepararon en una escuela de predicación, un instituto bíblico, pero luego después, una vez más, dejaron el ministerio de la predicación. Hace unos pocos días atrás, egresó de una escuela un estudiante. Luego aplicó en una congregación para ir y trabajar con ellos como su predicador local. Y bueno, después de aproximadamente 6 meses, este hermano en Cristo dejó la congregación y básicamente les dejó una carta en la cual les informó de que ya no iba a predicarles, que no tenía ningún problema con los hermanos, simplemente se dio cuenta de que no quería ser un predicador del Evangelio. Esto entonces es lo que sucede cuando, una vez más, no se toma conciencia, no se cuenta el costo de lo que conlleva dedicar la vida al ministerio de la predicación. Así que muchos han comenzado, pero luego una vez más se han apartado por causa del desánimo. Muchos han comenzado y gracias a Dios continúan sirviendo
a Dios en el ministerio de la predicación. Bueno, respecto a los requisitos, las cualidades que deben estar en el predicador, yo le doy gracias a Dios por primera, segunda de Timoteo y la carta de Tito. En estas tres cartas, el apóstol Pablo provee información a estos evangelistas fieles, a Timoteo y a Tito. Les provee buena información, la cual a la misma vez todos los que desean formar parte de los predicadores del Evangelio que sirven a Dios en ese contexto, bueno, pues cada hermano que tiene ese deseo de dedicar su vida al ministerio de la predicación debe familiarizarse con primera, segunda de Timoteo y la carta de Tito, ya que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, provee varias enseñanzas y muestra las cosas que deben estar en el predicador del Evangelio. Y bueno, antes de entrar a lo que es la información que el apóstol Pablo nos provee, bueno, quiero mencionar primeramente algunas cosas respecto a esto de la organización bíblica de la iglesia y en el contexto de los predicadores. Necesitamos más predicadores en la iglesia del Señor. Han habido, y usted se ha dado cuenta, que ha habido muchos hermanos que sirvieron a Dios por varios años, pero obviamente han llegado a su vejez y ya no están con nosotros. Han partido para su recompensa. Y ya no se encuentran entre nosotros sirviendo a Dios en el contexto de la predicación. Así que hay una nueva generación de predicadores quienes están en este momento sirviendo a las iglesias, siendo una bendición para el pueblo de Dios. Y ahí se encuentran mis hermanos trabajando, predicando, sirviendo a la iglesia. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por jóvenes que toman la decisión de asistir a una escuela de predicación, prepararse para el ministerio de la predicación. Porque los predicadores que tenemos, por ejemplo, en el presente, que también ya han alcanzado una edad de vejez, muy pronto ya no van a estar entre nosotros. Nosotros, a los que hemos estado por algún tiempo en la predicación, va a llegar un momento en el cual ya no vamos a estar ahí. Ahora, no necesariamente llegar a una vejez y luego ya pues a morir y ya no estar predicando. Yo he conocido hermanos y he tenido compañeros de milicia quienes en una corta edad su vida se terminó y ya no siguieron predicando el Evangelio. Así que la muerte puede llegar a predicadores jóvenes como también puede llegar a predicadores ancianos. Así que la necesidad de tener predicadores en las iglesias es apremiante. Como ustedes ya saben, su servidor trabaja como director de la Escuela de Predicación de Brown Trail, Departamento Hispano. Y cada semana, cada mes, llaman por teléfono a la escuela para pedir si hay disponible algún hermano que desee trabajar con una congregación. Y una vez más, hay ocasiones cuando son muchas las congregaciones y pocos los predicadores. En cierta ocasión dijo un hermano, estamos graduando a 300 predicadores por año y estamos perdiendo 600. Una vez más, una hipérbole, una exageración, pero una vez más, esto es lo que está sucediendo. Estamos perdiendo muchos predicadores, y no tanto que están falleciendo, sino más bien simplemente ya no quieren predicar. Entonces, si usted es un hermano fiel, un varón que desea prepararse para el ministerio de la predicación, prepárese y sirva a Dios. Sea de esos predicadores que vienen siendo la nueva generación que van a continuar con el trabajo de la iglesia del Señor. Ahora, para llegar a ser un predicador, yo creo que el requisito número 1 es querer hacerlo para la gloria de Dios. Así es, querer hacerlo para la gloria de Dios. Lamentablemente hay algunos predicadores que se convierten en predicadores, pero para una vana gloria, para que la atención esté en ellos, para hacerse un nombre entre la hermandad, y ese no es el propósito por el cual el cristiano fiel, el varón fiel, debe
considerar convertirse en un predicador. Nos convertimos en predicadores para darle la gloria a Dios a través de un servicio fiel donde venimos a hacer una bendición para la iglesia del Señor. Así que debe una vez más tener eso en cuenta y pues debe amar la predicación. La predicación y el servicio en el ministerio de la predicación debe ser una pasión para usted. Si no es una pasión, una vez más, entonces esto no va a durar mucho tiempo. Va a predicar por algunos meses, probablemente un par de años, y luego usted va a terminar de hacer eso. ¿Por qué? Porque no es una pasión para usted. Como acabo de mencionar hace unos momentos, servir como predicador, mis amados hermanos y amigos, no es tarea fácil. Hay muchos desánimos, hay mucho sufrimiento en ocasiones, hay maltratos en ocasiones, en fin, no es fácil. Pero cuando es su pasión servir en el ministerio de la predicación, entonces usted lo hace con esa pasión donde una vez más, a pesar de las dificultades que se le puedan venir, a pesar de los tornados, tsunamis, huracanes que se le vengan encima, usted sigue predicando el Evangelio de Cristo. Sigue predicando como Jeremías, quien en un tiempo de su vida quería desanimarse, pero recobró fuerzas, confió en el Señor y siguió sirviendo a Dios. Debe ser una pasión para usted llegar a ser un predicador del Evangelio. Cuando es su pasión, usted llega a ese lugar donde va a prepararse y usted llega con unas ganas tan grandes de aprender y estudiar y prepararse bien para que cuando salga de ese lugar donde se está preparando usted, salga listo para darle lo mejor a Dios y lo mejor a la iglesia. Entonces, esta es la actitud que debe de estar en la vida del predicador para poder tener éxito en este contexto, ¿verdad? Así que debe tener esa pasión, debe amar la predicación, debe estar completamente seguro de que desea hacer esto. Estas cosas, entonces, quiero que las tenga en cuenta para que de esta manera usted pueda hacer un buen trabajo para la gloria de Dios. Con esto en mente, entonces ahora quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a observar brevemente a través de 1 Timoteo algunos requisitos que están ahí que el apóstol Pablo menciona. No los voy a desarrollar porque si desarrollo cada punto, créanmelo, se va a convertir esto en 30 lecciones si lo hiciera de esta manera. Pero solamente quiero dejar esto en su mente, estos requisitos. Quiero que los vea, si es posible, vaya marcándolos en su Biblia. Recuerde, este es un video, así que usted puede ponerle pausa para escribir los pasajes, puede regresar el video para volver a escuchar la información o puede volver a escuchar esta lección de nuevo 1, 2, 3 veces. Cada vez que uno escucha las lecciones varias veces, aprende cosas nuevas que no escuchó bien la primera vez, ¿verdad? Así que tenga su Biblia abierta en 1 Timoteo, tome las notas posibles si es necesario y pues vamos a aprender juntos respecto a estos requisitos. De hecho, si usted desea que le dé una copia de esto, pues nomás avíseme y con mucho gusto se lo doy. 1 Timoteo capítulo 1, aquí el apóstol Pablo menciona que para ser un predicador del Evangelio debe ser un predicador muy bien preparado. Escuche bien. Debe estar muy bien preparado en el conocimiento de la palabra de Dios para que pueda enfrentar a personas que enseñan doctrina diferente. Note ahí en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 3. Dice el texto, tenga su Biblia ahí, dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente o diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así que note una vez más
cómo el apóstol Pablo le encomienda esto a Timoteo. Aquí podemos observar, si analizamos cuidadosamente, uno de los requisitos que debe tener el predicador. Y esto es, debe tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para que pueda una vez más determinar qué es sana doctrina y qué es falsa doctrina. Para que pueda una vez más tener el conocimiento necesario para que aquellos que enseñan una doctrina diferente, una vez más, usted como predicador pueda convencerles, pueda persuadirles, pueda ayudarles a entender que lo que están enseñando es contrario a la voluntad de Dios y así de esta manera, pues una vez más, pueda ayudarle a estas personas. Van a haber miembros del cuerpo de Cristo en la congregación que en ocasiones aprendieron algo por otro predicador que no está enseñando correctamente y una vez más ellos van a tener esa información en su corazón y a veces la van a querer compartir, van a hacer un comentario, una clase bíblica de lo que ellos creen y pues una vez más debemos de tener el conocimiento necesario para ayudar a esa persona, a ese hermano, a entender que lo que está enseñando no está correcto. Las enseñanzas que habían en el primer siglo, como el judaísmo, el que la persona debe guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvo. Bueno, los apóstoles, los ancianos, los predicadores del primer siglo tuvieron que lidiar con esos puntos y entonces tenían que saber por qué eso no era correcto. Tenían que lidiar con el gnosticismo también. Tenían que lidiar con estas diferentes filosofías que había en el primer siglo. El predicador debe estar preparado para poder una vez más tener el conocimiento necesario para ayudarle a las personas y exhortarles a que no enseñen doctrina diferente. Se identifica, esta doctrina es diferente y aquí está la razón bíblica por la cual lo es y eso no se debe enseñar en la iglesia del Señor. Así que esto es importante que esté en el predicador. También, número 2, debe militar la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice aquí el texto, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Note, debe entonces militar la buena milicia. Este es el contexto en cuanto a pelear la buena batalla que se menciona en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12. Hay que recordar que el predicador es un soldado en el ejército de Cristo. Van a haber batallas. Debe estar bien preparado, conocer a su enemigo, conocer sus tácticas y así de esta manera poder, ¿verdad?, pues militar la buena milicia, pelear la buena batalla. Para que al final de su vida pueda decir lo que dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Así que muy importante tener eso en cuenta. Debe estar preparado para ello. Número 3, debe ser un hombre de oración. Debe ser un hombre de oración. En 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, y a la iglesia también, que deben de ser hombres y mujeres de oración. El predicador debe ser un hombre de oración. Debe estar en constante oración con Dios. Si usted recuerda en Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesús se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, se fue a un lugar desierto y note, allí oraba. Siempre estaba en constante oración con Dios. Oró antes de elegir a los 12 apóstoles, Lucas 6 y versículo 12. Oró constantemente, oró en Getsemaní, oró de principio a fin. El predicador debe ser un hombre de oración. No importa qué tan cansado está, debe dedicar un tiempo a la oración. Recuerde que en el contexto de Marcos 1:35, el contexto remoto, 34, 33, 32, todos los versículos anteriores, Jesús pasó toda la noche sanando y echando fuera demonios. Eso debió haber sido cansado para él, pero aún así se levantó temprano. Al día siguiente, cuando todavía era oscuro, se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y luego que dice el verso 38,
En el verso 38 le dice a sus discípulos, vayamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Entonces, fue un hombre de oración. Hay que orar, mis amados hermanos, como predicadores, orar para que Dios nos dé las fuerzas, para que Dios nos dé el ánimo, para que Dios nos ayude a mantenernos fieles en el ministerio de la predicación. Oremos por la congregación, oremos por los que no han obedecido el Evangelio, oremos por nuestra familia, oremos por las lecciones que vamos a predicar en la congregación. Mantengámonos en una continua oración a Dios. Yo creo que si yo no orara, yo creo que hace mucho tiempo hubiera dejado el ministerio de la predicación. La oración es una fortaleza para el predicador y para cualquier cristiano que lo practique. Así que el predicador, si no es una persona, un hombre de oración, entonces, ¿verdad? Pues no puede hacer esto. Déjeme le cuento esta historia y es real. Llegó el predicador con su familia y luego llegaron a la cena, los invitaron a cenar en la casa de unos hermanos. Pues llegó el predicador y su familia, ya se sirvieron los platos y todos se sentaron a la mesa. Y luego dijo el padre de la familia, hermanos, pues vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Y cuando comenzó a orar, uno de los hijos dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Que una vez más, pues dio a entender esto de que en la casa de este predicador no se oraban por los alimentos. Y aunque usted no lo crea, eso sucede en algunos lugares. Hay hermanos que profesan ser predicadores del Evangelio que no son hombres de oración. Pablo fue un hombre de oración. Constantemente lo vemos orando. Así que pues hay que ser hombres de oración. También, número 4, debe asegurarse de que la organización bíblica de la iglesia se lleve a cabo conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces va a haber primero un predicador en la congregación que está ahí alimentando a la iglesia, ayudando a la iglesia en cuanto a cómo deben de vivir. Pero el predicador debe asegurarse de que la iglesia un día pueda llegar a tener esa organización bíblica. Ya he mencionado mucho este punto, de que como predicadores hay que enfatizar la organización bíblica de la iglesia, hay que buscar la organización bíblica de la iglesia, hay que equipar a los santos para esta obra, para que un día deseen venir a ser ancianos y diáconos en la iglesia del Señor. Así que el predicador se va a asegurar de que todos los requisitos son obedecidos al pie de la letra. Se va a asegurar de que todo se haga decentemente y en orden. Tiene una gran responsabilidad el predicador de la iglesia local para llevar a cabo. Esta era la responsabilidad de Timoteo, era la responsabilidad de Tito. Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La responsabilidad de Tito era muy grande, como la de Timoteo también, como también la es de aquellos predicadores fieles del Evangelio de Cristo, que una vez más predican una vez más el Evangelio, la palabra de Dios. Así que debe asegurarse de que los requisitos que se encuentran en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, y Tito 1, 5 al 9, al igual que los que están allá en 1 de Pedro 5, 1 al 4, y también Hebreos 13, deben de ser practicados, puestos en práctica por aquellos que desean llegar a ser ancianos y diáconos en la iglesia. También, número 5, debe conducirse fielmente en la casa de Dios. 1 de Timoteo 3, y versículo 15, dice ahí, pues claramente el pasaje, vamos a leerlo juntos, dice aquí, vamos a leer el 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El predicador debe conducirse fielmente en la casa de Dios, es decir, en la iglesia. Debe ser un buen ejemplo a seguir, y vamos a hablar más acerca de esto más adelante. Debe conducirse fielmente, dignamente en la iglesia. Debe ser un hombre irreprochable, debe ser un hombre del cual no se le apunte, ¿verdad?, con el dedo para decir usted es esto,
usted es aquello, usted es un ladrón, usted es un mentiroso, usted es una persona de doble ánimo. No, el predicador debe conducirse fielmente, porque recuerde que a través de nuestro ejemplo Dios es glorificado. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que a través de nuestro ejemplo, Dios va a ser glorificado. A través del mal ejemplo de los judíos, en el contexto de Romanos capítulo 2, Pablo le dice a los judíos, por causa de su mal ejemplo, de su conducta, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de su mal conducta, mal ejemplo. Nuestro mal ejemplo hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Nuestro buen ejemplo hace que Dios sea glorificado. Así que tengamos esto en cuenta y vamos a conducirnos en la iglesia de una manera fiel, de una manera diligente, para que Dios sea glorificado. Número 6, debe enseñar fielmente para estar nutrido con las palabras de Dios. Y el capítulo 4, versículo 6, básicamente dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿verdad? Así que pues, una vez más, podemos ver aquí, ¿verdad? Pues que va a ser una persona, ¿verdad? Pues muy bien nutrida, ¿verdad? Pues debe enseñar otra vez, una vez más, como dice acá, debe enseñar fielmente para estar nutrido con las palabras de Dios. El predicador no tiene la autoridad ni el derecho de predicar lo contrario a la voluntad de Dios. Debe predicar la sana doctrina. La sana doctrina es el alimento espiritual que nos va a ayudar para ser nutridos correctamente y tener esas fuerzas espirituales para poder ser una bendición para la iglesia del Señor. Por eso hay que retener la forma de las sanas palabras. Según de Timoteo 1:13, hay que predicar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1. Cuando esto hacemos y enseñamos fielmente la palabra de Dios, exhortamos y animamos a la iglesia en la fidelidad, entonces vamos a ser ministros nutridos con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también número 7, debe ser un gran ejemplo a los demás. 1 Timoteo 4 y versículo 12. Note lo que dice 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que debe ser un buen ejemplo. A Tito también se le dijo lo mismo, Tito 2:6 en adelante, pero preséntate tú como en todo como ejemplo de buenas obras, integridad, palabra sana e irreprochable. Así que los ministros, los predicadores, evangelistas, deben ser un gran ejemplo para los demás. Debe vivir ese buen ejemplo, como dice 1 Timoteo 4:12, en palabra, note, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que en todas las áreas de nuestra vida, en la santidad, en la diligencia, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, Filipenses 4:8, en todo esto debemos de ser un buen ejemplo para los demás. Y nuestro buen ejemplo va a animar a la iglesia a practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que muy importante tener esto en cuenta. Número 8, debe ser un lector regular de la Biblia. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Así es, el predicador debe ocuparse en la lectura diaria de la palabra de Dios. Entre más lee la palabra de Dios, más va a aprender de ella, y cada vez que la lea va a encontrar y descubrir información nueva que le va a ser de gran provecho espiritual. Así que una vez más tenga esto presente en su vida como predicador, y si todavía no se ha convertido en predicador, esto debe de estar en su vida. Debe tener conocimiento de la palabra de Dios, y entre más lee, una vez más aprende. Un predicador del Evangelio sugiere que las cartas de 1, 2 Timoteo y Tito
deben ser leídas cada semana por los predicadores. Póngase a pensar si en 52 semanas usted lee 52 veces primera, segunda de Timoteo y Tito, que le tomaría aproximadamente, si no me equivoco, media hora leer estos capítulos. Aproximadamente entre media hora y una hora, depende la velocidad con la que lo lea. Pero recuerde leerlo para que lo pueda entender. Pero póngase a pensar leer estas 3 cartas 52 veces. El primer año 52 veces, el segundo año 52 veces. Para cuando usted lleve varias semanas, meses, ya va a tener hasta memorizadas estas cartas. Y de hecho hay predicadores que tienen memorizadas primera, segunda de Timoteo y Tito. Así que tenga esto presente en su vida. Ahora vamos a terminar la lección aquí en este requisito que hemos observado, requisito número 8, y la próxima lección vamos a considerar la información adicional. Recuerde una vez más, si usted vive en el área de Hearst, Bedford o Euless, la Iglesia de Cristo que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail, estamos aquí esperándole que nos visite. Nos reunimos los domingos de 9 a 12 y los miércoles de 7 a 8. Así que pues le animamos a que nos acompañe, y en la parte de aquí abajo está la información que usted pues puede considerar para aprender más acerca de nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo, y pues si es posible vuelva a escuchar una vez más esta lección si usted tiene el deseo de convertirse en un predicador del Evangelio. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.